Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre el huevo, porque es un alimento muy consumido, es económico y también muy nutritivo, tiene un alto valor biológico, de forma que hay algunos que lo clasifican como superalimento. Pero el problema es que ha habido muchas polémicas con el huevo, sobre todo antiguamente estaba el tema del colesterol, que se consideraba que podía aumentar el colesterol y esto ser un factor de riesgo cardiovascular, entonces se desaconsejaba su consumo, al menos su consumo excesivo, sobre todo en personas que hubieran tenido algún problema del corazón o algún problema de obstrucción en algún vaso sanguíneo. También se ha relacionado a veces con problemas de diabetes, también se ha relacionado con problemas de hígado y con otras cuestiones. De forma que cada pocos años sale algún tipo de polémica. Yo de hecho he consumido huevos desde que era pequeñito por la noche, normalmente uno cada noche para cenar junto a algún otro alimento, pero era una constante. Hasta que llegué a la universidad y estudiando medicina me enteré de que lo desaconsejaban. Esto estoy hablando de hace unos 40 años. Por eso, al ver estas polémicas, claro, te quedas un poco con la duda y después he ido viendo la evolución con el tiempo. Por eso, por todas estas dudas, estas polémicas, estas cuestiones contradictorias, voy a responder a preguntas frecuentes sobre este tema porque creo que es muy importante. Ten en cuenta que estamos hablando de los huevos del pollo, es decir, de la gallina. No estamos hablando de los huevos en general. ¿Qué riesgos puede tener el consumir un huevo? Ya hemos dicho que el huevo tiene un alto valor nutricional, que es muy recomendable, pero puede tener sus riesgos, que es interesante saberlos. Por ejemplo, puede ser que tengas una alergia al huevo. En este sentido, no queda otra opción que dejar de consumirlo. Puede ser que sea una intolerancia, es decir, que cuando lo consumes no tengas una reacción alérgica, pero que te siente mal. Pues aquí lo tendrás que eliminar también. Y puede ser que simplemente no te guste o que seas vegetariano o vegano y que no quieras consumirlo. Entonces, pues tendrás que buscar otras alternativas. En el caso de que tengas una alergia, aquí es importante tener en cuenta que a veces hay productos que son de panadería, de pastelería, que utilizan huevo en forma de polvo y puede haber productos de estos en los que haya trazas, entonces habrá que mirar el listado de los componentes o habrá que preguntar porque si tienes realmente una alergia puede ser que consumas este tipo de alimentos y tengas una reacción alérgica importante y que te lleves una sorpresa de que el producto llevaba trazas de huevo, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Otro riesgo pueden ser las toxinfecciones alimentarias, la salmonelosis concretamente. Normalmente lo que hacen los gobiernos es controlar los huevos que se comercializan para asegurarse de que no hay contaminaciones en su superficie y que están en buen estado estos huevos que se van distribuyendo. Y también hay una trazabilidad, pueden llegar a saber incluso cuándo se han puesto en circulación y el sitio del que proceden. Esto es muy interesante, no sé cómo lo hacen en todos los países, pero bueno, en la Unión Europea, en Estados Unidos, tengo entendido que esto se lleve así. Es decir, que lo normal es que si hubiera algún problema de toxinfección alimentaria, pueda ser porque a la hora de manipular el huevo o a la hora de conservarlo haya habido algún error en el domicilio o en el lugar en el que se esté utilizando. Es decir, que lo que hay que tener en cuenta es las medidas de higiene normales, ir con cuidado también que no haya una contaminación cruzada con otro tipo de alimento, el guardarlos en la nevera o en el refrigerador y también lo que hay que hacer es cocinar los huevos hasta que la yema sea consistente y la clara deje de ser transparente, porque esto desactiva o elimina todo este tipo de gérmenes. O sea que el tema de la higiene es también importante hacernos nosotros mismos responsables. Por supuesto, si vas a comprar huevos y resulta que ves que hay algunos que están rotos o que ha pasado la fecha de caducidad, pues no los compres y avisa.
Otro problema que puede haber es que seas una persona a la que le sube el colesterol cuando consume alimentos ricos en colesterol, es decir, que su hígado no consigue regularlo. En este caso, sobre todo si tienes alto riesgo cardiovascular porque has tenido un infarto, un ictus, una angina de pecho, alguna obstrucción en un vaso sanguíneo, o porque tienes hipertensión, tienes ya el colesterol elevado, tienes diabetes u otros factores de riesgo, pues entonces en este caso sí que tendrías que ir con cuidado con el huevo y no consumirlo excesivamente y seguir las pautas que te indique tu médico. Después, otro problema que puede haber es un problema del contexto en el que consumas el huevo, es decir, que el problema no sea el huevo en sí mismo, sino que tengas la costumbre de consumir el huevo con bacon, con embutidos, con mantequilla, con quesos grasos, con arroz hervido, con aceites y salsas y cuestiones de este tipo, que esto hará que puedas tener un exceso de grasas saturadas, además de incluso grasas tipo trans, que den lugar a una elevación del colesterol, pero no por el huevo, sino por la forma en la que lo consumes. Entonces esto habrá que tenerlo en cuenta y ir con cuidado. ¿Cuáles son los beneficios de consumir huevo? Hemos estado hablando de los riesgos del consumo del huevo y es importante porque siempre es interesante tomar precauciones en lo que se refiere a nuestra alimentación y a nuestra salud. Pero también hemos comentado que tenía muchos beneficios. Beneficios que se derivan de su alto valor nutricional y también de estudios observacionales. ¿Y cuáles son estos beneficios? Puede mejorar nuestra salud cardiovascular, curiosamente mejorando nuestro perfil lipídico, perfil de grasas en la sangre, es decir, la proporción que hay de LDL colesterol y HDL colesterol y de triglicéridos. El LDL es el que llaman colesterol malo y HDL el que llaman colesterol bueno. También se ha visto que podría disminuir el riesgo de accidente vascular cerebral o de hemorragias o derrames cerebrales. Puede ayudar con nuestra salud ósea, puede ayudarnos con nuestra salud muscular, la producción de energía por la proporción de proteínas. También puede ayudarnos en nuestra salud ocular, los ojos, la piel también. En embarazadas puede ser interesante también por su proporción de ácido fólico. Puede ayudar también a reducir el peso en dietas de adelgazamiento por la saciedad que podemos utilizar a nuestro favor y ayudarnos a cumplir mejor los cambios de hábitos dietéticos. Y también puede mejorar nuestro sistema inmune y nuestra capacidad de luchar contra las infecciones. ¿A qué se deben los beneficios del huevo? Se deben a su valor nutricional. Tiene pocas calorías, unas 70 kilocalorías, un huevo de tamaño medio, que sería más o menos como el de una manzana también de tamaño medio, es decir, que es interesante para las dietas de adelgazamiento, porque no aporta demasiadas calorías y también es saciante por su contenido en proteínas y en lípidos. Tiene menos contenidos en hidratos de carbono, es muy pequeño el contenido y esto también es interesante para las personas que tienen diabetes, hiperdiabetes, porque les ayuda a normalizar la glucosa. Las proteínas que tiene son de alto valor biológico porque tiene muchos aminoácidos esenciales, sobre todo lo que es en este caso la yema del huevo. La clara del huevo es sobre todo agua, pero tiene y proteínas en una pequeña proporción, pero las proteínas son sobre todo albúmina y algunas otras proteínas, pero si eliminas la yema pierdes bastantes propiedades, o sea que esto que hacen los deportistas a veces de solo comerse la clara del huevo, aparte que es bastante soso el sabor, el hacer tortillas de clara de huevo, y es que pierdes las propiedades muy beneficiosas de la yema. Y después la composición de las proteínas, he dicho que tienen aminoácidos esenciales, es decir, que nos fabrica nuestro propio cuerpo y los necesitamos, o sea, esto da un alto valor biológico. Tiene prolina, que es un aminoácido que no es esencial, pero que interviene en la formación de colágeno, y esto es bueno también para la formación de los tejidos, para la piel y para el hueso. Además, tiene otros componentes como por ejemplo la colina, que esto no es un aminoácido, pero es importante para el sistema nervioso, su funcionamiento, sobre todo para la formación de las membranas, ¿no? O sea, que es la estructura que rodea a las células. O sea, que esto sería lo que está detrás del beneficio que se comenta de protección del cerebro. También las grasas
tiene una proporción que se considera que es ideal. Concretamente, lo que son los lípidos se podría decir que tiene colesterol, concretamente la yema del huevo, que es lo que hemos comentado antes, que tiene una cantidad de colesterol que normalmente no afectará al nivel de colesterol en la sangre, excepto a las personas que sean más sensibles al colesterol que se introduce por la dieta, pero en general incluso beneficia porque suele aumentar el HDL colesterol, que llaman colesterol bueno. También dentro de los lípidos que contiene, además del colesterol, tenemos grasas, pero que hay una proporción de grasas insaturadas y una de grasas saturadas a favor de las grasas insaturadas. Las grasas insaturadas son monoinsaturadas y poliinsaturadas, de forma que las monoinsaturadas son las que están en mayor cantidad y las poliinsaturadas en menor cantidad, que serían los omega 3, los omega 6. Entonces este componente de omega 3 contribuiría a que disminuyan los triglicéridos, aunque en algunos casos se enriquece con omega 3 procedentes del pescado, pero no suele tener esto mucho éxito porque después los huevos tienen un ligero sabor que no es tan agradable, pero aún así el contenido en omega 3 que tiene también es beneficioso en este sentido. El huevo también tiene una composición interesante en vitaminas, minerales y algunos antioxidantes que contribuyen a este valor nutritivo. Por ejemplo, tiene antioxidantes como la luteína, la zeaxantina, que son unos carotenoides que previenen la aparición de cataratas o previenen la aparición de degeneración macular asociada con la edad, que son enfermedades que van apareciendo con la edad. Y estos antioxidantes pues contribuyen a que haya una prevención de la aparición de estas patologías. También la vitamina A que tiene el huevo ayuda a la salud del ojo. También la salud ósea, aparte de la prolina que hemos comentado antes, que es un aminoácido, también contribuye con el aporte de calcio y aporte de fósforo. También tiene hierro, que esto contribuye a que no aparezca anemia. Y también tiene magnesio, potasio, que esto ayuda a regular la presión arterial. Para el sistema inmunitario es importante, por ejemplo, la presencia de vitamina B12, de vitamina A, de vitamina D, de selenio, en fin, y de otros minerales que hay. Y después para el sistema nervioso, aparte de la colina que hemos comentado, tiene vitamina B12, que ya sabemos que para el sistema nervioso es importante. En el caso del embarazo, por ejemplo, la vitamina B9, que es el ácido fólico, también contribuye a que el embarazo, sobre todo al principio, y el desarrollo del embrión sea normal y no aparezcan alteraciones. Entonces, si vemos toda esta composición, que se podría profundizar más, pues podemos entender estas propiedades beneficiosas o estos beneficios del huevo que a veces se deducen de esta composición, pero también de estudios observacionales. ¿Cuántos huevos se pueden consumir al día? Normalmente, para personas sanas que no tengan ningún problema especial de salud, serían unos 7 huevos a la semana, que es una media de un huevo al día. En el caso de que sea una persona con colesterol elevado, con mucho 3 o 4 huevos enteros a la semana. Si son claras de huevo, podría consumir más porque no llevan colesterol. Aquí esto ya estará un poco supeditado a si la persona responde mucho al colesterol que hay en la dieta, es decir, que cuando consume alimentos con más colesterol le sube más el colesterol en la sangre y su hígado no lo regula tanto, o sea que en este sentido dependerá un poco de cómo le reacciona su cuerpo y lo que le recomienda el médico, especialmente en situaciones en las que haya una hipercolesterolemia de origen genético o elevaciones muy exageradas de colesterol por problemas de este tipo, que eso ya lo tendrá que decidir con el endocrinólogo y puede ser que haya casos en los que recomienden que no coman huevo en absoluto. Por supuesto, en personas que tengan alergias o intolerancias o porque no les guste. Estos son opciones. En el caso de los deportistas, ya llevando la situación un poco a más extremos, puede llegar a consumir hasta 3 huevos al día. Más que esto, pues tampoco hay estudios y tampoco se sabe muy bien el efecto que puede tener en el organismo. Por supuesto, lo que hay que siempre es ser un poco lógico, un poco de sentido común, en el sentido de que si comes excesivamente de algo, sea lo que sea, de forma exagerada, pues al final te puede sentar mal, puede dar problemas. O sea que aquí
yo lo que aplicaría un poquito del sentido común y hacer una dieta variada y no centrarse solo en el huevo, por muy bueno que sea. ¿Influye el color del huevo en los beneficios? Pues no, el color externo, que sea blanco o que sea de un color marrón, no influye en los beneficios, la composición es la misma y los beneficios son los mismos. Podría influir el color de la yema del huevo. Si es más anaranjada, es posible que tenga más carotenoides y esto podría beneficiar más a nivel ocular. Todo esto de los colores pues, influye cómo se ha criado la gallina y cómo ha sido cuidada, cómo ha sido alimentada y las condiciones en las que ha vivido. Te recomiendo que veas el vídeo de los beneficios de caminar y también la lista de vídeos sobre alimentos y suplementos. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.